Bueno, vamos a hablar sobre el emplazamiento público que se le hizo y que respondió y todas las palabras del diputado Iván Fuentes, pero también del senador Patricio Walker respecto al financiamiento de las pesqueras durante su campaña como parlamentario y también cuando fue dirigente gremial de la pesca artesanal. Vamos a hablar sobre este tema, para eso nos acompaña el diputado independiente Gabriel Boric. Diputado, escuchamos a su colega del Parlamento Iván Fuentes decir, primero enfrentar a la prensa, que eso lo hemos destacado, responder todas las preguntas que se le quisieron hacer, hecho ya este reconocimiento, que es cierto, no todos han tenido la voluntad de hacerlo así, algunos han leído un comunicado, otros no han respondido preguntas, pero más allá de eso que se destaca y que marca una diferencia, su argumento fue que es cierto que el fin no justificaba los medios, pero que era la única forma que tenía primero como dirigente gremial y luego para llegar al Parlamento de poder estar ahí y de hacer llegar la voz de la periferia, que no tenía otra forma. A ver, en primer lugar, yo tengo un profundo respeto por Iván Fuentes, no por su condición social, que me parece que ha habido una suerte de paternalismo muy grande en este caso, sino porque él, como pocos, proviene de las luchas sociales vivas en nuestro país. Y una de las cosas que yo más le critico al Parlamento es que el Parlamento hoy día no es representativo justamente de eso. Y lo que pasó en Aysén el 2012 fue muy importante. Y cuando uno lo contrasta con cómo llegan los parlamentarios actualmente al Congreso, y uno ve que en su mayoría son producto de burocracias internas, de negociaciones internas o bien de lazos familiares, yo destaco de que hayan parlamentarios, y es en nuestro caso también, con Giorgio, Camila, que vienen de luchas sociales reales, porque eso yo creo que le da más representatividad al Parlamento. Dicho esto, yo creo que Iván Fuentes cometió un error gravísimo y que debe ser juzgado con la misma vara con la que se ha juzgado a otros parlamentarios, otros personeros que han cometido este tipo de actos, ya sea financiamiento, y acá hay que distinguir el financiamiento ilegal mediante boletas que al parecer son truchas, eso es algo que mencionaba Patricio Walker. Por otro lado, el financiamiento con aportes reservados, que era legal, pero desde mi punto de vista poco ético. Y por otro, el financiamiento que se le hizo para sostener su situación familiar durante la campaña. Son tres casos distintos, pero todos desde mi punto de vista, por lo menos, éticamente reprochables. Y creo que Iván, si bien ha tenido la hidalguía para reconocerlo abiertamente, creo que es súper peligroso que se instale la idea de que esa es la única forma de llegar al Parlamento. Y eso es algo que yo rechazo, discrepo, y me parece importante debatirlo a fondo, porque si no se naturaliza la idea de que si uno no recurre al empresariado no puede hacer política. Ya, pero perdón, incluso algunos le van a argumentar a usted que si no se tiene esa plata del empresariado, o no se tienen las redes, o no se tiene un familiar con dinero, o no se tiene acceso a los créditos bancarios, finalmente no se puede. Aceptemos incluso la hipótesis de que la única forma ahora de llegar al Parlamento sería infringiendo la ley. ¿Eso justificaría infringirla? Desde mi punto de vista no, porque este no es un acto de desobediencia civil. Yo creo que la ley se justifica infringirla en los casos de desobediencia civil cuando la ley se ve ratificada posteriormente a su desobediencia, digamos. Pero eso es otro debate. En este caso me parece que no hay ninguna justificación para hacerlo, y no me remitiría solamente al tema legal. Acá se ha hablado de algo que a mí me parece que es bastante preocupante cuando uno hace el símil con otros casos. Se instala la idea de que si uno dice de que no le compraron la conciencia, entonces, bueno, está bien. Recibiste plata, no te compraron la conciencia y por lo tanto estás eximido de responsabilidad moral, ética o política. Es el mismo argumento que da Jaime Orpiz, es el mismo argumento que da Pablo Longueira, el mismo argumento que, si no me equivoco, dio Carlos Ominami, que nunca en sus financiamientos con Penta, con SQM, nunca nadie le compró la conciencia, siempre dicen revisen mis votaciones. Yo creo que acá tenemos que marcar una barrera que sea infranqueable entre política y gran empresariado. El gran empresariado no hace caridad, invierte y en algún momento cobra sus favores. Dependerá después, y después habrá que juzgar cómo lo hace. Y yo no tengo ninguna duda de la buena fe, en este caso de Iván Fuentes, porque me tocó conocerlo como dirigente social, pero eso no lo exime de la responsabilidad de haber acudido, aunque sea indirectamente, a estas empresas, porque él creo que tampoco se puede resguardar en el hecho de que haya sido mediante una gestión de terceros. Él dice que él prefirió no saber, pero reconoce que las asesorías a través de las cuales supuestamente se recaudaban estos fondos no las hacía él. O sea, él sabía que no hacía esas asesorías, que es un tema, y dice que prefirió no saber o que no supo que que Patricio Walker nunca le dijo. ¿Es una buena argumentación? Yo creo que es una mala argumentación, porque es parecido a lo que decía Francisco Vidal en algún momento. No me acuerdo cómo era, pero hay que cerrar los ojos y apretar los dientes, claro.
uno tiene que saber qué está detrás del financiamiento, porque finalmente, como te decía, cuando te llegan millones de pesos para financiar una campaña y no sabes de dónde vienes, al final yo creo que eso compromete tu independencia. Y por eso, justamente por esa convicción, es que se modificó la ley de aportes reservados y se terminó con los aportes reservados. Ahora yo hago un llamado a que todos los parlamentarios aprueben esta idea que está dando vuelta, si no me equivoco la propuso el senador Navarro, de transparentar los aportes reservados y hacer la triangulación respecto a las votaciones. De manera retroactiva. De manera retroactiva, porque acá... Que algunos dicen que eso no es legal. Es que acá escudarse la legalidad, como hacía Walker hoy día, de decir como yo me voy a resguardar, voy a dar mis declaraciones solo ante el fiscal. No, acá hay un problema político profundo, que es como la democracia chilena ha estado durante todos estos últimos años secuestrada por grupos empresariales ajenos a los canales de la democracia y ajenos al escrutinio público. Y eso es... Diputado, durante mucho tiempo nos vendieron la idea, Mónica, de que Chile no era un país corrupto. Yo creo que independiente del grado de elegancia con que se hacía, sí es un país corrupto. Y eso, para poder enfrentarlo, para poder combatirlo, tenemos que ser muy radicales en establecer una frontera y cerrar esa puerta. Y para eso no valen las justificaciones de que no me compraron la conciencia o que yo no sabía. Y en esto yo lo lamento, insisto, muchísimo, porque humanamente uno quiere mucho el rol de Iván Fuentes, pero creo que eso no justifica lo sucedido. Ahora, cuando usted dice un país corrupto, yo le pregunto si no es una exageración por un lado, pero si no tiende a pensarse, son todos corruptos, y si eso no es en sí un buen negocio para los que son efectivamente corruptos, porque si todos lo son, entonces nadie es responsable. Acá no se trata de esta tesis de la UDI de empatar y decir todos hacíamos lo mismo. Yo creo que en Chile estaba instalado un sistema de corrupción, si se quiere, entre comillas, elegante, mediante el cual las grandes empresas influenciaban en cómo se hacía la política en Chile. El que no se haya tocado a SQM en todo este tiempo, el que las universidades hayan lucrado con los negocios de manera flagrantemente ilegal, con los negocios, con los sueños de miles de chilenos a través de la educación, son cuestiones que solo se explican mediante los vínculos y el contubernio que existe entre política y empresariado. Diputado, déjame agregarte algo, Mónica. Acá hay otra cosa que no es casualidad, y más allá del caso de Iván Fuentes. Cuando tú ves que el presidente de la agrupación de salmoneros es Felipe Sandoval, que fue subsecretario de Pesca del Gobierno de Lagos. Cuando ves que la presidenta de la Corporación de Universidades Privadas o la rectora de la Universidad de las Américas es Pilar Armanet, que fue ministra del Gobierno de Bachelet. O el señor Hugo Lavados, es, si no me equivoco, rector de la San Sebastián, que también fue ministro, si no me equivoco, del gobierno de Frey. Uno dice, acá hay vínculos y una suerte de puerta giratoria que sí constituyen casos de corrupción, que era mucho más frecuente de lo que creíamos, y que para enfrentarlos hay que establecer, insisto, una barrera que sea muy infranqueable. Patricio Walker hoy día dijo, entre otras cosas, está orgulloso de que haya sido candidato Iván Fuentes, que no se arrepiente de haber contribuido a ello. Si cometió un error, fue de buena fe. Y su hermano ha dicho, el pecado de Patricio, su hermano Ignacio, dijo, el pecado de Patricio fue jugársela porque un pescador fuera diputado. Yo le respondí a Ignacio Walker porque me parece que es inaceptable, como te decía antes, que se naturalice que jugársela por alguien es recurrir a los amigos con lucas, a los amigos empresarios, para que te financien la campaña. Eso... A mí no me interesa como sentarme en una suerte o hacer peroratas morales, porque yo también de seguro tengo muchos defectos, a mí que me investiguen, como se dice, pero me parece que en política esta cuestión no podemos dejarla pasar. Y acá no por el carácter en particular de Iván Fuentes o por el poder que tienen los hermanos Walker en Aysén o en la política chilena, esta cuestión se tiene que decir, bueno, si en verdad lo hicieron de buena fe, está bien. Pero él ha dicho, le agrego un punto. Decía el senador Walker, para poner todos los argumentos sobre la mesa, nos encantaría y lo invitamos a tenerlo acá, pero no pudimos. ¿Y dijo que no? No, está haciendo declaraciones como usted escuchó al Ministerio Público. Esa cuestión es inaceptable, o sea, que se refugien en una suerte de secreto judicial para evadir la responsabilidad política, no puede ser, y por eso también es destacable lo de Iván Fuentes. Ya. Una pregunta, dijo él, porque habló públicamente y respondió algunas preguntas, dijo que él le pidió al presidente de esta asociación de pesqueras como persona natural y que él no sabía que se le iba a pedir después reembolso vía esta asociación de empresas pesqueras. No sé, sóplame este ojo, o sea, como... además ahí hay que preguntarse cuáles son los vínculos del senador por Aysén con
los dueños de estas empresas pesqueras. ¿Usted tiene algún antecedente de eso? No, no tengo ninguno. No tengo ninguno, y por eso creo que cuando no se es claro públicamente, todas esas preguntas se abren, y esto da espacio también para que se elugubren todas las teorías posibles. Y eso hay que pararlo. Al senador Ignacio Walker, cuando él dice que no va a aceptar ningún tipo de sombra de duda, perdón, Patricio Walker. ¿Usted le cree al senador Patricio Walker cuando él dice que no va a aceptar ningún manto de duda sobre su accionar y que cuando pidió fue a cambio de nada y que siempre ha votado de acuerdo a su conciencia? O sea, me parece un poco arrogante la postura de yo no voy a aceptar ningún manto de duda, porque evidentemente esto que no haya sido conocido antes genera un manto de dudas, y eso es legítimo. Nosotros como funcionarios públicos tenemos que estar expuestos al más severo escrutinio de la opinión pública y de los medios de investigación. Ahora, yo puedo creer de que él lo hizo de buena fe y de que no había algo detrás, pero eso no es lo relevante en este caso. Lo relevante es cómo el empresariado coloniza transversalmente a la política chilena, al PPD, al Partido Socialista, Democracia Cristiana, UDI, Renovación Nacional, y finalmente lo termina metiendo sus intereses en la política por canales no democráticos. Y cuando dice Ignacio Walker que lo que quiso es que fuera menos elitista el Parlamento y que por eso apoyó a Iván Fuentes. Patricio. Dale. Da lo mismo, pero se entiende. Es cierto. Pero cuando dice Patricio Walker que lo que quiso es que fuera menos elitista el Congreso y que por eso apoyó a Iván Fuentes, incluso aceptando eso, ¿es correcto? Porque no es la élite finalmente quien también termina determinando a quienes de los que no son de la élite incluye en este Parlamento. Es un argumento súper paternalista. Es lo que se hacía antes. Tú sabías que Arturo Alessandri Palma era protegido de un señor Lascano, que tenía grandes haciendas en el sur, y en el fondo decía que él provenía de una suerte de clase media emergente, etcétera, etcétera, porque justamente lo financiaba un gran empresario. Esas cuestiones yo creo que hoy día no van. Creo que hay un paternalismo que es bastante inaceptable en esto, y creo que mi posición ha quedado clara en el sentido de que no podemos, por lo bien que nos caiga una persona, morigerar nuestro juicio respecto al problema. Se nos acaba el tiempo, pero quiero hacer una pregunta a usted que tiene que ver con el escrutinio público. También me gustaría que usted explicara cómo lo hizo para financiar una campaña a diputado sin tener el apoyo empresarial. Usted ha dicho que fue sin apoyo de empresarios. ¿Tuvo o no tuvo gastos reservados? ¿Cómo se financió? Dando sí por sentado que usted era un líder conocido, que usted tenía redes de apoyo en el sentido de ser ya conocido públicamente por su gestión en la FED, y eso obviamente respecto al conocimiento público es un punto a favor. En primer lugar, Mónica, yo creo que va a haber que evaluar con mucho ojo cómo se dan estas campañas municipales y parlamentarias próximas, porque se da un desquicio en donde está todos los incentivos para gastar más y gastar más en puras tonteras, en fotos de la cara del candidato photoshopeada con una frase bien vacía. ¿Cómo me financié yo? Ni un peso de aporte reservado, eso está público. Creo que hay 15 parlamentarios que no tuvieron aporte reservado. No fuimos a golpear la puerta a ningún empresario. Pedimos un crédito al banco que nos lo negó, y a partir de esa negativa recurrí a un familiar que me prestó 10 millones de pesos mediante un mutuo público, hecho público en la campaña, que después fue devuelto públicamente también con los fondos del CERVEL. Y además, esos fueron solo 10 millones de pesos, nosotros gastamos aproximadamente 26, y todos los otros gastos fueron autofinanciados, más bien autogestionados los recursos mediante curantos, mediante eventos, mediante donaciones. Diputado, ¿y si no hubiera tenido ese pariente, cómo lo hubiera hecho? Hubiese seguramente tenido que gastar menos recursos. ¿Y usted cree que hubiera sido electo igual? Yo creo que sí, porque ganamos con una amplia mayoría, primera mayoría ya, aunque tuvimos que romper el binominal, pero sin lugar a dudas hubiese sido más difícil. Y el tema de las redes en Chile y de cómo la élite es endogámica, y yo provengo de la élite, es tremendamente complicado, y es algo que hay que tratar de romper, y justamente por eso yo creo que, y esto en otro tema, la reforma educacional es tan importante, pero eso dará para otra discusión. Sí, es cierto. Hay harto paño que cortar ahí. Muchas gracias, diputado, por habernos acompañado. Muchas gracias, Mónica, un abrazo. Buenas noches.